Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos. Aquí para dar esta charla. Vamos a tomar hoy el aspecto nutricional en el periodo ambulatorio. Les pedimos a todos, si son tan amables, de silenciar los micrófonos. Bueno, como decíamos, entonces vamos a charlar hoy sobre la población, las características, crecimiento, alimentación posalta y crecimiento, recuperación, el impacto a largo plazo y las conclusiones. Bueno, la población ya lo habíamos charlado, realmente significativa, más o menos 8.000 chicos menores de 1.500 gramos que representan una emergencia nutricional, y los pretérminos tardíos también tienen un número significativo, por lo cual tenemos bastante en qué ocuparnos en relación a esta población, ¿verdad? ¿Qué situaciones tenemos de riesgo en base a todo lo que es el tema nutricional en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, en realidad tenemos el prematuro en sí, el paciente que es prematuro y que además tiene restricción de crecimiento intrauterino, aquellos que hacen enterocolitis y intestino corto, el que tiene displasia broncopulmonar, los pacientes sépticos, cardiopatías congénitas, los chiquitos que tienen algún tipo de compromiso neurológico. Ahora, ¿qué sabemos o qué queremos saber sobre estas distintas situaciones? Los recién nacidos prematuros al nacer tienen un déficit de macro y micronutrientes, eso sabemos que es una realidad. ¿Por qué? Por lo que ya venimos conversando, en base a que estos nacen en el último periodo donde se debe producir la mayor acreción de macro y micronutrientes. Si asociamos prematurez y restricción de crecimiento intrauterino, esos son pacientes que tienen más problemáticas o es más difícil aún el manejo en el aspecto nutricional, tanto en la unidad de cuidados intensivos como también a posteriori. Durante la internación, estos pacientes, a pesar de todo, sí o sí presentan algún grado de desnutrición postnatal o restricción de crecimiento intrauterino. Ya en el año 98, el doctor Carlson y Ziegler así lo comentaban. En el transcurso de los años, con la mejoría del soporte parenteral, como hablamos en la primera charla, y la mejoría también en el tratamiento de la nutrición enteral, también vemos que esa disminución, esa restricción de crecimiento extrauterino ha podido disminuir un poco en el porcentaje. Ahora, el soporte nutricional temprano con alto aporte proteico, en especial en la primera cebada de vida, sabemos que tiene un impacto favorable, justamente no solo en base al crecimiento en ese momento, sino también en su impacto a largo plazo. La leche humana desde el primer día de vida, sabemos que es muy importante, y que progresar rápido la vía enteral en realidad es la recomendación actual para tratar de lograr un mejor aumento de peso. Ahora, ¿qué pasa con la transición de la nutrición parenteral a la vía enteral? Ese es otro momento importante en el cual se produce otra nueva situación de déficit de crecimiento. Fíjense estos gráficos en el cual tenemos el aporte de nutrientes en las primeras 2 semanas de vida, y vemos en relación a su impacto desde el punto de vista de la concentración de estos nutrientes y su impacto a nivel de la corteza cerebral. Fíjense, acá estamos con las calorías, a mayor calorías, mejor crecimiento, los lípidos también impactan positivamente, las proteínas en especial son las que más se destacan y los carbohidratos. O sea, todos los macronutrientes son muy importantes para todo lo que es el crecimiento en general y también para lo que es el impacto a nivel del neurodesarrollo. Siempre teniendo en cuenta que estos bebés prematuros requieren un promedio de 4 gramos por kilo y por día de proteína, un poco más por la vía enteral, como ustedes ven, hasta 4,5 para lograr
el crecimiento. Bueno, seguimos entonces recordando que el cambio desde la nutrición parenteral total y enteral mínima, transitando esa parenteral que va a estar en descenso y el pasaje a bienteral con leche humana fortificada, esa transición debe ser otro momento en el cual tenemos que ser cuidadosos y tratando de mantener un buen aporte proteico en especial y calórico, no suspender anticipadamente y mantener un aporte sostenido para evitar que ese paciente que ya viene con un déficit previo adquiera otra vez una situación que aumenta más aún la restricción del crecimiento extrauterino. Siguiendo con esto de lo que sabemos o lo que creemos saber, otro desafío es muy importante cuando nosotros ese prematuro va creciendo y tenemos la etapa de desafío entre sonda y succión. Entonces ahí el pacientito viene con sonda, empezamos la succión, ver qué pasa, cómo coordina. Si fueron chicos con mucha invasividad, son chicos que tienen muy compleja todo lo que es la relación con la succión. En especial los chicos que son de extremo bajo peso y que fueron muy críticos son los que más dificultades tienen en la oralidad, con lo cual muchas veces lleva mucho tiempo el lograr a veces una oralidad adecuada. Por eso es importante también tener en cuenta, además del trabajo de las enfermeras y de los médicos, tal vez la inclusión de fonoaudiólogas en el equipo de trabajo. Por lo que en definitiva estos pacientes, con todo esto que venimos comentando, llega el momento del alta con déficit que son difíciles de compensar. Déficit que tal vez sufrieron en la etapa intraitaurina, déficit que luego fueron acumulando durante la internación en la unidad de cuidados intensivos, tal vez por diferentes morbilidades, cirugías, infecciones y periodos de transición de enteral para enteral, si capaz no hay fortificadores o no se tiene la adecuada cantidad del aporte que se venía calculando, estos pacientes llegan al momento del alta, en el periodo prealta, con un déficit de macro y micronutrientes, en general con un crecimiento por debajo del percentilo 10, con bajos depósitos de hierros y ácidos grasos esenciales y con una mineralización disminuida. Así que esta en realidad es la situación en la cual, por mejor que nosotros tratemos a nuestros prematuros, en casi todas las unidades esta problemática que se ha ido mejorando en el transcurso de los años, pero es una situación que el prematuro muy chiquito y crítico muchas veces se enfrenta. Nosotros como neonatólogos que lo seguimos y luego el pediatra o el neonatólogo que hace seguimiento se encuentra en esta situación. Esto lo habíamos comentado los otros días, si bien llegan al momento del alta los más chiquititos, acá menores de 1500 gramos, con un escorceta menos de 2,8, menos de 2,4 para peso y para longitud corporal, el grupo mayor de 1500 a 2000 gramos también son pacientes que tienen un déficit en su crecimiento. Entonces no es solo el más chiquito, también tenemos la población que consideramos de pretérminos tardíos, que son chiquitos, que también hay que seguir y prestarle, no solo es el menor de 1500 gramos, sino el otro también, y el otro grupo también. Y como ya les había dicho en una de las primeras charlas, el objetivo importante o inmediato es que el paciente crezca, pero que crezca de la manera que permite un adecuado equilibrio en la optimización del neurodesarrollo y en evitar el síndrome metabólico a largo plazo. Es muy importante el cuidado prenatal porque esto influye en la próxima generación y la inadecuada nutrición fetal genera insulinoresistencia en los niños de bajo peso al nacer y esto se asocia en forma directa al síndrome metabólico en etapa adulta. Esto tiene un nivel de evidencia A. Fíjense, en base a las dificultades que genera la restricción de crecimiento fetal, con el impacto desde el punto de vista a nivel epigenético, y la transmisión que decíamos antes, transgeneracional,
de estas enfermedades que son enfermedades crónicas. Observen acá determinantes sociales, la alimentación inadecuada, el estrés materno, violencia, drogas, problemas endocrinológicos, cómo esto impacta con un ambiente uterino desfavorable, una activación del eje hipotálamo hipofisario, aumento de cortisol, adrenalina, baja de progesterona, y en este ambiente desfavorable el impacto que se genera es de lo epigenético, cambios a nivel de la metilación, y su impacto a nivel de placenta, con insuficiencia placentaria, en el feto con un desarrollo, digamos, de crecimiento alterado, y todos estos cambios adaptativos y de reprogramación que se producen en el chico y que de alguna manera impactan a largo plazo, incluso transgeneracional. Con respecto a la valoración del crecimiento de estos pacientes, entonces, sí, no es lo mismo el pretérmino que nace peso adecuado como el pretérmino que tiene una restricción, porque es más difícil de medir. De manera sintética, la valoración de crecimiento se puede hacer con las curvas Fenton o las curvas Intergrowth. Actualmente todavía, y de acuerdo a lo que nosotros mismos, muchos de nosotros hemos trabajado en el ministerio con el tema de las curvas Fenton en el 2015, pero bueno, tal vez tenemos que tener en cuenta, y eso también se está trabajando, en tal vez dar lugar a las curvas Intergrowth que parecen ser más específicas. De todas formas, en relación a las curvas Fenton, tenemos que estas miden desde la semana 22 hasta la semana 50, se pueden utilizar en internación y también posalta, y se vinculan bastante bien con las curvas de la OMS, ¿no? No tienen una diferencia en relación al seguimiento posalta. Así que es algo como para tratar de tenerlo en cuenta, y son las que actualmente estamos usando para los chicos, en los cuales se valora la longitud, perímetro cefálico y el peso. Es muy aburrido. Para las nenas lo mismo. Bueno, no sé. Estas son las curvas de la OMS con las cuales se correlacionan estas en relación al peso para la edad en las chicas, estatura para la edad también en las niñas, peso y talla, circunferencia cefálica y el índice de masa corporal, que estoy admitiendo todo el tiempo, el índice de masa corporal, que es muy importante para tener en cuenta en el seguimiento. O sea, uno no solo tiene que valorar el peso, sino que tiene que valorar la correlación peso, talla, perímetro cefálico, y tener en cuenta también en los chicos ya pediátricos la masa corporal. Lo mismo para varones, peso, estatura, relación peso-talla, circunferencia cefálica e índice de masa corporal. Este es un gráfico de Intergrowth, en los cuales también se valoran estos distintos puntos, y estas todavía son curvas que tienen una mejor correlación para el seguimiento con las curvas de la OMS. Esta es para las nenas también, y la ventaja que tenemos con respecto al crecimiento es que se puede hacer una estimación online a través de de este link, en el cual uno, poniendo todos los datos del chiquito, uno puede ver cómo es el gráfico a nivel de los percentilos, tanto en percentilos como también en puntaje Z. Seguramente en algún momento vamos a hacer otra charla solo de Intergrowth. Aquel paciente que es prematuro y que es bajo peso, y que tal vez se complicó en su evolución como una enterocolitis necrotizante, es un chico que en general tiene hasta un 50% de posibilidades de tener un intestino corto, situación en la cual este bebé tal vez se va a la casa con internación domiciliaria, con nutrición parenteral y con una alimentación tal vez por gastroclisis, con la leche humana siempre, y tal vez de acuerdo a la absorción se tendrá que evaluar algunas leches hidrolizadas, pero en general siempre uno
prioriza la alimentación con leche humana, y estos son pacientes en los cuales, por más que uno utilice las curvas estándares que antes nombré, son pacientes que realmente tienen un compromiso muy serio en la absorción y por lo tanto también en el crecimiento. Estos pacientes muchas veces tienen colestasis asociada y entonces es muy importante adecuar las dosis de vitaminas para este cuadro. Es muy importante tener en cuenta en estos pacientes que se cronifican en el tiempo, en que los pacientes que tienen enterocolitis necrotizante y que además tuvieron cirugías, más frecuentemente tienen alguna alteración del neurodesarrollo. En este estudio, donde se evaluó durante un periodo de 5 años en la NIH, 9.500 chicos prematuros extremos, 482 tuvieron enterocolitis que requirieron cirugía y 282 fue solamente perforación única. Lo que se vio en estos chicos, comparándolos en el desarrollo, en el neurodesarrollo, a los 18 a 22 meses, es que los pacientes que tuvieron NEC quirúrgica fueron los que más compromiso del neurodesarrollo tenían. Tengan en cuenta que en general en esta situación de enterocolitis hay una gran respuesta inflamatoria, un desbalance inflamatorio, y esto hace muchas veces que estos pacientes, por esta gran cantidad de citoquinas, tengan estas consecuencias. Tenemos también la situación del prematuro extremo, que evoluciona con complicación desde el punto de vista pulmonar, con una displasia broncopulmonar. Son esos chicos que les cuesta crecer, que tenemos que darle más calorías, un poquito más de energía, más aporte proteico. Ah, ya está ahora. Más aporte proteico, con lo cual estos pacientes en realidad nosotros tratamos en poco volumen de darle un buen aporte calórico proteico. Son pacientes que tienen un gran trabajo respiratorio, que eso de por sí hace que tengan más consumo energético. Son chicos que en general fueron bajo peso, fueron muy invadidos, entonces estos son los pacientes que representan otro desafío en el seguimiento, en la unidad de cuidados intensivos para lograr que crezcan, llegan con muchos déficits y después en el seguimiento. Siempre igual uno prioriza, o sea, la leche materna en todo, pero ¿qué pasa? Estos son pacientes que requieren más cantidad de calorías, de proteínas, entonces tal vez hay que enriquecerla o recurrir a algún tipo de fórmula especial de alto aporte calórico proteico para lograr que estos pacientes también puedan crecer adecuadamente. Y son chicos que también tienen un impacto negativo en el neurodesarrollo. En general los chicos con displasia broncopulmonar, en general se los ve que tienen más compromiso en el test de Bailey a nivel neuromadurativo. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía congénita, las que requieren cirugía, las que son cardiopatías complejas, que puede ser prematuro o puede ser de término? Ya de por sí también mucho cuidado en el aporte, más consumo energético, hay que estar trabajando con una alteración de la oxigenación tisular, chicos con compromiso respiratorio, mucho cuidado en lo hídrico, cuando se operan tienen el estrés quirúrgico, las prolongadas internaciones, infecciones, sean de término prematuro, también representan un desafío. Lo mismo, siempre leche materna, seguramente tratando de enriquecerla, y muchas veces uno tiene que recurrir a fórmulas si es que no alcanza la leche materna con alto poder calórico y proteico. Dentro de las fórmulas, entonces, de las leches, la humana siempre fortificada. Sabemos que ya lo hablamos, que las fórmulas de término de 0 a 6 meses, en general esto es para la población de término, no de los prematuros. La fórmula de pretérmino con alto aporte proteico y las fórmulas posalta, que yo la vez anterior se los comenté en relación a la nutrición enteral, y ahora como esto es, digamos, el seguimiento, se los vuelvo a comentar. Siempre la lactancia materna hasta los 2 años o más, y no incorporar leche de vaca hasta el año. Ahora, cuando se van de alta y la madre capaz tiene la posibilidad de tener leche acumulada, guardada, porque tiene esa posibilidad de almacenar,
bueno, también existe la posibilidad que uno plantee el agregado de fortificadores posalta. Es una posibilidad para tratar de utilizar la leche que tenga la mamá. Siempre tratar de darle el pecho, pero uno sabe que en estos chicos, los que son muy pequeños, que se cansan fácil, tal vez uno tiene que incorporar otra manera, y esa leche que tiene almacenada puede ser útil y se la puede fortificar. De todas formas, hay algunos trabajos en los cuales en realidad no hay una diferencia significativa y no hay una diferencia sustancial a nivel del neurodesarrollo, pero bueno, siempre dar leche de madre es ventajosa, pero con la característica de ser especialmente fortificada, porque no va acá, no, porque no alcanza en sus características. La fórmula del prematuro es 40-60, con dextrino, maltodextrina, una osmolaridad baja y ácidos grasos muy similares a la leche materna. Acá les muestro la tablita que el otro día ya les pasé, los contenidos de leche materna, de fórmula de prematuro, de fórmula de término y de posalta, en el cual ustedes observen qué diferencia hay a nivel de las proteínas, los aportes de calcio, el aporte de zinc, ácidos grasos, etc. También tenemos como para comentar una revisión con Crane en base a ver si realmente son útiles las fórmulas enriquecidas versus la fórmula de término. Esto en base que es bastante común, que se va de alta el prematuro y tal vez ya cuando empieza a seguirse en el consultorio del pediatra, al ver que el chiquito está un poquito mejor, se trata de simplificar la situación, entonces rápidamente se pasa a una fórmula de inicio o fórmula de término. Así que bueno, esto, el objetivo fue comparar justamente estas fórmulas enriquecidas, posaltas, versus las fórmulas de término. Se seleccionaron estudios randomizados o cuasi randomizados, y en total más o menos entraron 1.128 chicos. En 10 estudios se compararon fórmulas posalta enriquecidas con fórmulas de término, y en los otros se compararon fórmulas de prematuro con las fórmulas de término. O sea, las fórmulas de prematuro típicas, digamos que son, sin duda, el paciente crece mejor que con una fórmula de término. En relación a la comparación de las fórmulas posaltas versus la fórmula de término, no encontraron diferencias estadísticamente significativas a los 12 a 18 meses, pero sí encontraron una tendencia que crecía más. De todas formas, como conclusiones, las fórmulas posaltas son mejores para utilizar en los chicos los pretérminos tardíos de 34 semanas, más de 1.800 gramos en el momento del alta, y las fórmulas de término de inicio reservarla para los chicos de esas características. O sea, en definitiva, siempre la lactancia. En algunos pacientes esa lactancia será enriquecida, buscaremos la manera. Y en el caso que no crezcan o que no alcancen, agregaremos alguna fórmula, pero tendrá que ser una fórmula especialmente diseñada para cada etapa de la vida, ¿no es cierto? Acá de hecho tienen el metaanálisis en el cual se observa la fórmula de prematuro versus la estándar, y ustedes, como ven, en relación a lo que es la fórmula de pretérmino, es más ventajoso que la estándar. Parece que la plataforma está completa, pero igual yo estoy admitiendo gente, no sé si se podrá. Bueno, estos pacientes, dentro de los déficits, esos déficits de minerales que decíamos con que se van de alta, una de las características tradicionales es la presencia de osteopenia, que es la reducción del contenido mineral óseo con osicambios del raquitismo. La incidencia es en menores de 1.000 gramos es más de un 50%, y en menores de 1.500 gramos es de un 20%. En general, entre las 10 y 16 semanas de vida es cuando se presenta. Y tengamos en cuenta que estos pacientes entonces hay que prestarle atención, por eso cuando les hablaba de la parenteral de inicio, desde entrada, ponerle en los prematuros chiquitos calcio y fósforo en relación 1:1, apenas el paciente deja la parenteral y está con enteral completa,
con leche humana, tratar de fortificarla, cuestión de darle el aporte adecuado de calcio y de fósforo. En menores de 1250 gramos, el aporte de vitamina D en 400 unidades. La fórmula, la leche fortificada, la fórmula del prematuro, ya contienen de 200 a 400 unidades, así que eso es importante, y la cantidad de calcio y fósforo que brindan son las adecuadas. O sea, que si un chico está con leche humana fortificada, no debería recibir sodio, no debería recibir calcio y fósforo extra. También es importante tener en cuenta otros micronutrientes como es el hierro y el zinc, el aporte de hierro en los de muy bajo peso, 2 por kilo, extremo bajo peso, 3 a 4 miligramos por kilo y por día, apenas tenga el aporte, o sea, empiezan en la unidad de cuidados intensivos cuando tiene el aporte enteral. El suplemento de zinc, en realidad en una época se usaba zinc, cobre, etcétera, en todos los chicos displásicos. En general el suplemento de zinc se usa en los chicos más neonatos de muy bajo peso para mejorar el crecimiento y la incorporación de acreción intracelular. El aporte en general es de 400 a 500 microgramos por kilo y por día. Bueno, fíjense en este estudio que es de la doctora Menéndez, yo participé también junto con la doctora Portela, presentado en la revista de nutrición de clínica y metabolismo, en el cual se ven el valor límite sugerido para el seguimiento de lactantes con muy bajo peso al nacer y los indicadores, o sea, el indicador, el recién nacido, los 2 meses, 4 y 6 a 24 meses. Fíjense, es muy importante como indicador tomar la ferritina. El exceso de hierro nos habla cuando tenemos más de 300 en el recién nacido, en los lactantes. Déficit cuando tenemos menos de 35. ¿Qué hemoglobina consideramos anemia? Menos de 13, menos de 9, menos de 10. ¿Qué pasa con los valores promedio normales de hemoglobina durante los primeros 3 meses según el peso de nacimiento? Fíjense, menores de 1000, de acuerdo al nacimiento, 24 horas, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y así sucesivamente. Acá tienen la cita por si lo quieren o si no les pasamos el PDF. Y en definitiva, digamos, todos estos cuidados son muy importantes y nosotros, como decíamos de inicio, queremos lograr un crecimiento adecuado, pero una mayor ganancia de peso, pero en masa magra, con algo de grasa, por supuesto, pero sobre todo en masa magra. Y no es conveniente en los pacientes que uno logre un aumento de peso a expensas de masa grasa, porque esto va a asociarse a largo plazo con todo lo que es el síndrome metabólico. Esto, años atrás, donde los bebés capaz no se le prestaba tanta atención a las proteínas y se le daban suplementos capaz de secalbún, dextrinas, o se le daba TCM, esto hacía que estos chicos se engorden, pero sin una adecuada masa magra. De hecho, hay algunos estudios en los cuales se evalúa la ganancia, la rápida ganancia de peso en los primeros meses de vida en chicos que fueron de muy bajo peso con restricción de crecimiento intrauterino, y esta rápida ganancia de peso se asocia a mayor índice de masa corporal y menor rendimiento cognitivo a la edad de 7 años. Entonces, ojo también con lo que es la ganancia excesiva, y tener en cuenta que el bajo peso, la restricción de crecimiento, tienen impacto a nivel de diferentes déficits cognitivos, atención, memoria, pensamiento abstracto, lectoescritura y bajo rendimiento escolar. Esto no quiere decir que todos los chicos que son prematuros o bajo peso van a tenerlo. Y que es muy importante chequear cómo crecen estos chicos, porque uno tiene que tener en cuenta qué familia tiene, qué peso, edad gestacional, el tamaño de los padres, qué enfermedades tuvo, cómo es la nutrición, y saber que el crecimiento compensatorio no es tampoco necesario apurarse y lograr que en poquitos meses estos pacientes crezcan y tal vez saltando percentilos, y esto
no es conveniente porque se asocia en forma directa a síndrome metabólico. El crecimiento compensatorio en realidad ocurre entre los 2 y 3 años y puede continuar más adelante. Y cuando se produce crecimiento también uno espera que haya un avance en el neurodesarrollo y también un catch-up del perímetro cefálico. Si uno evalúa el desarrollo intelectual según el peso con o sin catch-up, en este estudio, fíjense los que son pequeños para edad gestacional, los que están en el circulito vacío son pequeños para edad gestacional, pero que no hicieron catch-up, y observen un poco lo que vemos acá en esta relación, de acuerdo al coeficiente intelectual, en que los chiquitos que los que fueron más pequeños para edad gestacional son los que tienen menor índice, o sea, tienen más problemáticas y compromiso a nivel del cociente intelectual, si esto lo valoramos. Y en aquellos que hicieron un catch-up más acelerado, más difícil, o sea, mejor van a estar aquellos que tuvieron, mejor posicionados van a estar los que tuvieron un catch-up, como son estos, fíjense, que son los bajo peso, pero que tenían catch-up en todo lo que es crecimiento y neurodesarrollo, distintos con aquellos que no lograron tener catch-up, donde el coeficiente intelectual es menor que en el otro. Fíjense, en el intermedio los adecuados a edad gestacional. Y esto de los trastornos metabólicos están relacionados un poco como decíamos, o sea, ese bebé prematuro que no crece adecuadamente, con más grasa abdominal, el estrés del nacimiento, el aumento de cortisol, hormona de crecimiento, déficit de IGF-1, que es factor de crecimiento, mayor resistencia a la insulina, mayor grasa abdominal, disbalance inflamatorio y por ende síndrome metabólico, que es lo que no queremos que suceda. ¿Por qué? Porque esto a largo plazo se asocia a las enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares, obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, algunos cánceres, factores inmunológicos y alergias. Y la repercusión cardiovascular es algo que tenemos que tener en cuenta porque la resistencia a la insulina, como la deficiencia de la misma, y este desbalance glucosa, insulina y factor de crecimiento se asocia a más patología cardiovascular en la vida adulta y tiene nivel de evidencia A. Y se sabe que en los últimos años que la inflamación perinatal también tiene un factor muy importante del origen temprano de la aterosclerosis en las enfermedades cardiovasculares. El ser bajo peso, el no crecer adecuadamente, el tener restricción de crecimiento intrauterino, va vinculado a la presencia de hipertensión arterial en los niños más grandes o en la vida adulta, porque tienen resistencia vascular elevada, mayor actividad simpático-adrenal, un desarrollo renal alterado o detenido, y falla a nivel de la respuesta de estrés a nivel hipotálamo hipofisario. El peso al nacer y enfermedad coronaria en la vida adulta también tiene su vinculación, por lo que estuvimos comentando. Fíjense esta revisión sistemática en que los menores de 2.500 gramos tenían más asociación con enfermedad coronaria. Y es cierto que los factores de riesgo perinatales y aterosclerosis están vinculados, esto es un adaptado del consenso cardiovascular, y todos los factores de eso que preguntamos, qué importante que es todo lo que es la anamnesis. Pacientes con obesidad, diabetes, hipertensión, drogas, alcohol, tabaco, factores genéticos, esto que decíamos, lo transgeneracional. Esto implica una reprogramación de la expresión genética, metilación de ADN, inactivación de cromatina, acetilación, desacetilación de histonas que van vinculadas a factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en la infancia y en la adolescencia, a sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, hiperglucemia, resistencia a la insulina, y todos estos conllevan aterosclerosis temprana. Entonces fíjense cuánto que nosotros podemos hacer solamente desde lo que es el cuidado de la nutrición
que es una variable modificable y de que la podemos, digamos, intervenir desde etapas tempranas, en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta, en la embarazada, en las nuevas familias, durante el embarazo, trabajando con la mamá embarazada, con el obstetra, y luego, por supuesto, si este paciente es un prematuro, es un bajo peso o tiene alguna circunstancia, está internado en una unidad de cuidados intensivos, el pensar en el aspecto nutricional no es para solamente el tiempo que lleve este paciente internado, sino para más adelante y para el futuro. Estos chicos en algún momento se incorpora la alimentación complementaria, la lactancia es exclusiva hasta el 6º mes, pero en estos bebés prematuros en realidad uno trata que el bebé esté preparado para recibir la alimentación complementaria, en general es a los 6 meses de edad corregida, cuando el paciente logre mantener el tronco lo mejor posible para que realmente participe de una alimentación saludable, variada, equilibrada. Es muy importante las texturas, no presionarlo, no se olviden que son chicos muy invadidos en la oralidad, no poner sal, azúcar ni miel, todo bien cocido, tratar de incorporar, apenas incorporen los semisólidos, incorporar tempranamente carnes, aporte de hierro, proteínas, ácidos grasos, no dar azúcares simples tipo dulces, sí algunos hidratos de carbono complejos como cereales, legumbres, tubérculos, no descremados en la niñez, más allá de los 3 años puede considerarse, favorecer el consumo de frutas, verduras, fibras, no incorporar el gluten más allá de los 7 meses, y los alimentos alergénicos como el pescado y el huevo se pueden incorporar entre los 7 y 8 meses y siempre considerar la vitamina D. Siempre considerar esto, las características que hablamos, calidad, textura, estar bien cocido y darle tiempo a la alimentación, o sea, dejar que el chico toque, que se vincule con la mirada, no poner pantallas y tener en cuenta que en pediatría no se recomiendan dietas veganas y que en caso de vegetarianas hay que controlar el adecuado aporte de hierro, leche y derivados. Es muy importante no incorporar los alimentos tempranamente, no antes que el paciente esté preparado, lactancia exclusiva hasta el 6º mes y en los chicos prematuros tal vez empezar más tardíamente y no leche de vaca hasta el año ni jugos ni gaseosas. En definitiva, como sugerencias para el prematuro, siempre la lactancia, el prematuro extremo. Sabemos que la leche humana, si se tiene, si se cuenta con ella y hay guardada, será fortificada. Y si no, tendrá que utilizarse fórmula de prematuro según evolución y crecimiento hasta los 6, 9 y 12 meses de edad corregida, incorporar la alimentación complementaria según el neurodesarrollo, no antes de los 6 meses. En el caso del prematuro, menor de 34 semanas y menor de 1800 gramos, también se puede dar, si tiene la madre guardada, leche humana fortificada, siempre lactancia, vuelvo a decir, y hasta los 6 a 9 meses de edad corregida, con la incorporación de la complementaria no antes del 6º mes. En aquellos chicos, los pretérminos tardíos, lo mismo, siempre la lactancia, leche humana, fórmula de prematuros, pero la fórmula de prematuro posalta o tipo 2, y que será hasta los 3 o 6 meses de edad corregida, de acuerdo al crecimiento, y con alimentación complementaria lo mismo, según el neurodesarrollo del paciente. Esto es un esquema y cada uno le pondrá su arte y la individualidad de acuerdo al tipo de paciente que tengan, pero que son sugerencias a tener en cuenta. Como recomendaciones, dar el tiempo necesario en la consulta para explicar los riesgos que uno tiene que anticipar en este tipo de población. Incluir el control de presión arterial y de alimentación saludable. Esto tiene un nivel de evidencia, o sea, poder darle tiempo de hablar de la alimentación y de que hay que controlarle la presión en los niños en seguimiento es importante. Un adecuado seguimiento guiándolo en el crecimiento, tratar de tener en cuenta y explicarle a los padres por qué no es bueno un catch-up para evitar periodos de aceleración,
y tratar de difundir como parte de la educación estos comentarios que estamos charlando entre colegas, familiares, a nivel de las escuelas. Así que bueno, muchísimas gracias, espero las preguntas, los comentarios o el intercambio que ustedes quieran realizar. Sí, estoy esperando. Bueno, bienvenidas a todos y todas. La doctora Vicky Arili está esperando sus preguntas, si quieren las pueden hacer a través del chat o activamos los micrófonos en forma ordenada para que las puedan hacer ustedes mismos por medio del audio. Bueno, acá Mauricio nos dice, excelente charla como siempre, te dice. Gracias, Mauricio, muy amable. O si quieren intercambiar qué es lo que hace cada uno en su unidad o con los chicos, como ustedes prefieran. Yo tengo 2 preguntas, Doc. Sí. Soy Zenit. Hola. Doc, la primera pregunta es, o más bien, sí, una pregunta. ¿Usted recomienda entonces las tablas Intergrowth ahora mismo sobre las de la OMS para tanto el seguimiento de los prematuros como posalta? Mira, en este momento en casi todas las unidades se están usando, o sea, las Fenton, pero también estamos usando las Intergrowth. Vos viste que incluso en la base de datos están cargadas las dos. Lo que se ve y se está estudiando que estas curvas parecen ser más, digamos, más confiables en que se continúan perfectamente con las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Así que yo creo que se está trabajando en esto, desde el Ministerio y de las sociedades de pediatría y demás, en hacer alguna recomendación. De hecho, en el último congreso, hubo justamente toda una mesa relacionada al tema Intergrowth, que entonces si vos querés yo puedo dar una de esas charlas, focalizándome más en todo lo que es cómo se hacen las curvas Intergrowth, que realmente tienen un detalle muy importante en base a la toma de datos, por eso son más confiables, con esta posibilidad de hacer la carga de datos también online. Y uno puede hacer su propia evaluación en su servicio con las curvas que usa versus estas. Yo creo que, bueno, que es un tema rico como para tomar en cuenta. Esas serían, para mí me parece que sí, que son las Intergrowth, me parece que son las mejores en este momento como para seguir, pero bueno, en su momento lo fueron las de Fenton y de hecho estamos usando las dos. Gracias. Y la otra pregunta es el zinc. El zinc es sí o sí se tiene que comenzar, bueno, complementándoselo a los prematuros de bajo peso. Mira, en aquellos prematuros que son muy bajo peso, que tienen displasia y que no crecen bien, en general se puede hacer un complemento de zinc. Se le puede dar un suplemento de zinc en esas dosis, 400 a 500 microgramos, y en general se ve que estos chicos crecen más. En los chicos capaz con intestino corto, con problemas digestivos, en los chicos desnutridos, en general a nivel pediátrico se utilizan bastante. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, capaz uno en esos pacientes que cuestan que crezcan y demás, son muy crónicos, a veces se puede utilizar y es ventajoso. Bien. Bueno, nos pregunta María Leal, si disponemos de un programa para proveer fórmula para prematuros al alta. No te entiendo, ¿cómo? Yo tampoco entendí muy bien. María, si querés podés hablar, también pregunta más abajo, ¿cuándo inician el aporte de hierro y si hacemos dosaje de ferritina? Lo del programa un programa para proveer, así como para costear la fórmula de prematuros. Bueno, no, mirá, a nivel, a nivel público, digamos que existe lo que es todo el soporte de lo que requiere el paciente prematuro y demás. Si es necesario fórmula, yo
tengo entendido que acá está Sandra, que se toman en cuenta en los pacientes que requieren, y también existe lo que se llama el plan médico obligatorio. A nivel privado también las obras sociales o los prepagos tienen la obligación en el paciente prematuro de acompañarlo con las fórmulas que requieran. Ahora, en base a este programa, siempre igual el seguimiento del prematuro siempre es una situación difícil porque lleva mucho tiempo, digamos que siempre invita más o es más tentador hacer la terapia intensiva que hacer el seguimiento de los prematuros. A nivel privado, los gerenciadores no tienen en cuenta que son pacientes que uno está capaz 45 minutos, una hora. Sí, tiene un déficit seguramente en todas las aristas, pero es muy importante contar con un programa de seguimiento. Yo tengo entendido que a nivel nacional, y de hecho del ministerio están las normativas y demás, que se acompaña esto, y la verdad que siempre incluso organizan a nivel interhospitalarios las jornadas del prematuro y demás, así que es algo que se le presta mucha atención a nivel nacional. Y a nivel privado, bueno, nosotros también hacemos seguimiento y bueno, a veces nuestros gerenciadores entienden y otras veces no, pero lo hacemos de todas maneras porque es necesario. Ahora también, para evaluar el crecimiento, sí, yo les mostré que a través de un link determinado uno puede fácilmente acceder a valorar el crecimiento de los chicos con estas curvas. Uh-huh. Bueno, después Mónica Gallardo nos dice que ellos, sí, Mónica es del Hospital Italiano de Buenos Aires, que ellos también están usando las curvas Intergrowth. Bueno, después otra pregunta, lo del hierro no lo contestamos. Lo del hierro. Mira, sí, en el último tiempo realmente uno no se puede quedar solamente con medir hematocrito y reticulocitos. Entonces, para tratar de evitar transfundir de más, es bueno tener en cuenta la medición de ferritina en esos pacientes que uno a veces tiene la duda. Es muy importante valorar la posibilidad de ferritina para tomar decisiones. Sí, les sugiero, incorporar la medición de ferritina en estos pacientes. Gracias. Bien. Después, María Inés López nos dice, hola, excelente charla, pregunto, ¿qué tipo de fortificadores recomiendan? Bueno, mira, en realidad los fortificadores post-alta no hay tanta evidencia. En general ahí es todo un tema más de índole económica, porque las mamás en nuestro medio, tal vez las mamás tienen almacenado y tienen la posibilidad de ir y comprar los fortificadores, y entonces uno trata de aprovechar esa leche almacenada para que se fortifique, y por supuesto es mucho más ventajoso que tener que usar fórmula. Los tipos de fortificadores con que contamos en este momento están solamente los de polvo, que son de la línea Nutricia, los NutriPrem, y ahora en este momento no hay de los líquidos, que son para chicos más chiquititos, para los menores, o sea que tienen más porcentaje de proteína, que son viales, que es de la línea Mead Johnson. Hay muchos más, pero que no, los que tenemos acá en el país son esos. Después también hay un fortificador que es solo proteínas, que es proteico, que también están en falta, pero esos tres yo creo que son útiles para tenerlos en cuenta. Cuando están en la unidad de cuidados intensivos, esto lo charlamos la semana pasada, uno evalúa la fortificación ajustando de acuerdo a la necesidad de ese paciente por nitrógeno ureico. Ya cuando el paciente se va de alta, esto se hace más difícil, uno evita hacerle análisis de más, y en general lo que uno trata es que esa madre pueda darle el pecho, y si no alcanza o no crece adecuadamente, bueno, se complementará con la leche de pecho, de leche humana fortificada, o en definitiva en los muy chiquitos alguna fórmula especial para cada etapa. Bien. Bueno, después Nidia nos dice, excelente charla, nosotros usamos las curvas Intergrowth. Después Caterina Santellini
Santinelli, perdón, leche humana fortificado al alta, ¿cuáles usan? Ya lo contestamos. Mauricio, desde la introducción de la bolsa de inicio y el uso de NTP agresiva tenemos menos osteopenia, sobre todo en prematuros menores de 1250 gramos, pero la mayoría alimentados con leche pretérmino. Mauricio está en la unidad, si no me equivoco, de Concordia. Sí, es cierto, Mauricio, lo que vos decís, pero yo creo que la nutrición agresiva, el aporte un poquito más rápido de las fórmulas enterales, es más raro que uno se encuentre con un chiquito que haga fracturas espontáneas y demás, salvo aquellos muy graves, muy críticos, con muchos diuréticos, muchas morbilidades combinadas que a todos nos cuesta, nos es difícil el seguimiento, pero dentro de lo posible yo creo que bueno, uno tiene que trabajar en que la mamá pueda, que uno pueda sostener el aporte de leche materna en esos chicos, fortificada, y bueno, a veces es necesario también la fórmula, ¿no es cierto? Bien. Bueno, después Mari, puntos suspensivos, que no dice quién es porque dice iPhone de Mari. Hola, excelente charla. Soy María José, me quedó una duda de las clases anteriores. Quería saber qué límites respecto a los lípidos en la nutrición parenteral en un paciente con hiperplaquetosis cursando una infección. Bueno, en los lípidos el aporte máximo es hasta 3,5, pero en casos específicos como puede ser la colestasis o sepsis, uno lo disminuye el aporte hasta un aporte de 2, 2,5 en general, y lo ideal es contar con lípidos de cuarta generación que se adaptan mejor para esos casos especiales. Bien. Después María Leal dice, ¿cómo preservan la lactancia materna en prematuros con internaciones de 3 meses y trastornos en la oralidad? Bueno, contamos con la posibilidad hay mucha conciencia de las enfermeras, las puericultoras, y sobre todo la voluntad y el deseo de la mamá, el soporte de la pareja o del padre, de la familia, y dándole las posibilidades de mantenerla a través de bombas extractoras, un lugar cómodo como para poder extraerse leche, facilitárselo, siempre tratando entre todos de favorecerlo, ¿no? Más que nada, y que la madre sepa de la importancia que esto cuenta. En las reuniones de padres siempre tratamos de dar el ánimo suficiente como para que toda esta tarea que están haciendo tan difícil, porque hay que estar extrayéndose leche durante varios meses, lo importante que es para sus bebés y demás, y bueno, en general se logra. Las puericultoras controlan bastante y nos ponen 100% de leche humana, 80%, y un poco ellas también, junto con las enfermeras, nos están ahí controlando también. Bien. Después Vanina Serra es amiga mía, fue mi jefa de residentes cuando yo estaba en pediatría de neos, así que le mando un beso grande. Dice, muchas gracias también la quiero mucho, Vanina, ¿cómo estás? Es verdad, Vanina trabajó en el Otamendi, ¿no? Sí. Vanina trabajó en el Otamendi, ¿no es cierto? Sí, nos conocemos mucho. Besos. Bueno, Vanina. muchas gracias por la charla. Quería preguntarte por el aporte extra de vitamina D. ¿Lo indicás en todos los prematuros extremos o según el valor de fosfatasa alcalina? En general, si el bebé le estamos dando leche humana fortificada, ya tiene un aporte, tiene un buen aporte de calcio, fósforo y demás. Y la dosis es 400 unidades. Si en cambio nosotros estamos viendo que ese chico empieza a aumentar la fosfatasa alcalina, en ese paciente se le puede aumentar hasta 800, pero no en todo, sino de acuerdo al control metabólico. Bueno, después Caterina Santinelli, muchas gracias, muy buena la charla. María Leal,
se me pasó. Me preguntaba si hacían dosajes de vitamina D. Miren que se me fue un poco la... Mira, sí, en el sanatorio se hace, le pedimos aisladamente de acuerdo a alguna circunstancia, porque en realidad es bastante la cantidad que se requiere de sangre, y en estos chicos uno trata de ser bastante estricto con la extracción. Bien. Y dice, perdón, y después del año de ese, que pues, enterocolitis, no creo. No. Edad corregida. Edad Después corregida, claro. Edad Después corregida, perdón. del año de edad corregida que me decías, Si le haces en el seguimiento dosaje de vitamina D. sí, la verdad que le pido yo al año, en general le pedimos un perfil bien completo de esto, y aparte también hay que tener en cuenta en estos chicos cuando uno evalúa el crecimiento, que a veces no es solo que no crecen porque es un prematuro extremo, y entonces hay que tener en cuenta bien el tema hormonas tiroideas, que no sea celíaco, que no tenga algún tipo de intolerancia que no hemos detectado, y el perfil metabólico es muy importante. Bien. Rodrigo dice, hola, excelente charla como siempre. ¿En qué casos Gracias. se usan las fórmulas hidrolizadas y si se justifica el uso en la NEC perforada para reiniciar si no se tiene leche de madre? Mira, siempre la indicación es leche humana, es cierto. Ahora, en los casos de intestino corto, donde hay una baja superficie de absorción, ahí es donde están indicadas las fórmulas extensamente hidrolizadas. Eso sí, son chicos que transitoriamente, primero, leche humana no se suspende. Pero en el caso de tener que complementarla en esos chicos que tienen un intestino corto con un compromiso de la superficie absortiva muy importante, se usan fórmulas extensamente hidrolizadas. No hay que confundir en usarlo como realimentación de cualquier enterocolitis. En realidad no, si el chico tuvo una enterocolitis se lo realimenta con leche de madre. Perfecto. Después, bueno, Mauricio sí me ratifica la información, es de Concordia. Dice que llegan con poca leche humana porque tienen un lactario solo en horas diurnas. Claro. Sí, me imagino. Mira, no es fácil. Mira, nosotros acá contamos con varios lugares de extracción de leche y así todo. También a veces hay mucha demanda, está el cansancio, o sea, uno por lo menos es tenerlo como objetivo y despacito tratar de ir lográndolo. Totalmente. Bueno, María Leal dice, excelente y clara charla. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vanina Serra, de nuevo, que nos quiere mucho. Gracias, besitos. Y, a ver, una más, creo que tengo. No tengo más. Bueno, muy bien. No sé si hay Bueno. más preguntas del grupo. Muchísimas gracias, la verdad que muy interesantes las preguntas. Acá tienen mi mail para si quieren intercambiar o quedó algo pendiente, con todo gusto lo conversamos. Después vemos, Ceci, si querés que dé en algún momento las de Intergrowth puntualmente, Vale. o como vos dispongas. Y bueno, muchas gracias a todo el grupo por haber participado, y bueno, quedo a disposición de todos. Te están agradeciendo Mónica, Pablo, Rodrigo, todos te agradecen mucho y muchas gracias. Bueno. Y bueno, yo después por el chat coordino primero con vos cuando hacemos la Intergrowth. La semana que viene. Perfecto, yo no tengo problema. Cuando vos lo digas, la semana que viene o la otra, cuando vos digas. No hay problema. La semana que viene está libre, pero habíamos dicho que por ahí querías descansar, dejar para la otra. No tengo, si está libre la doy la semana que viene, no hay problema. Está bien, no hay problema. Bárbaro. Bueno, gracias por todo. Besitos para todos, gracias. Bueno, agradezco a la doctora Ocio que me da la plataforma Zoom, estoy en la computadora de ella también, no sé, mira, di la charla nomás. Gracias a vos, Ceci, por toda la coordinación de las preguntas. Muchísimas gracias, y acá las compañeras de los miércoles que ya no me quieren ver más. Bueno, chao.
Bueno, simplemente esto es para recordarles que está este libro, que es virtual totalmente, no hay posibilidades de adquirirlo en papel, y que tiene como agregado, tiene un link, el libro, cuando uno accede a él, que permite ver el curso y los detalles de estas maquetas y las explicaciones correspondientes, por si alguien lo quiere adquirir y le interesa.